Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy la hermana Mónica Lara y les doy la bienvenida a nuestro estudio semanal, donde buscamos la perfecta voluntad de Dios a través de su palabra, a través de todo lo que el Señor nos enseña. Cuando nos conectamos con Él por su naturaleza, como parte de la Iglesia de Jesucristo, estamos cada viernes reuniéndonos en el Facebook Live. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Querétaro hasta toda la República Mexicana. Un saludo a Guatemala y a Centroamérica, a Norteamérica, desde Canadá, Estados Unidos y hasta Chile, Argentina, todo Sudamérica, al Caribe, a Europa y hasta los confines de la tierra, en todo lugar donde nos escuchen. Bienvenidos también a los que nos escuchan en otro horario por causa de sus actividades y de su horario propio de sus países. Bienvenidos. Muchas gracias por conectarse, los que nos siguen viernes tras viernes, y también a ti si es la primera vez que te conectas con nosotros o que escuchas un estudio de la Biblia. Bueno, pues sabemos que Dios nos ama y Dios tiene planes perfectos para tu vida. Así que te invitamos a que te quedes, a que le pongas like a nuestra página. Estamos en Facebook y en YouTube como página Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara. Así nos puedes encontrar y puedes encontrar más de 100 videos para compartir, para estudiar la palabra de Dios. Y bueno, estos videos son seriados, así que están hilados uno con otro. Si te perdiste el viernes pasado, te invito a que lo escuches y a que lo compartas. Bueno, acabamos de leer 1 de Timoteo 1:17 y quiero volver a leerlo. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El tema de hoy es precisamente el honor. ¿Por qué se da a Dios todo el honor? Bueno, porque Dios es honorable y su naturaleza, hemos hablado que cuando nosotros estamos conectados con Dios, cada vez que buscamos su presencia, cada vez que estamos ahí delante de Él orando, su naturaleza empieza a fluir en nosotros. Y bueno, en los últimos tiempos sabemos que va a haber ciertas personas, la gente del mundo no conoce a Dios y su comportamiento es pues muy lejos de lo que marca la palabra de Dios. Pero muchas veces aún personas que son cristianas, personas que están congregándose o algunos que ostentan una religión, vemos el comportamiento que tienen y Dios nos confronta siempre, siempre nos confronta con nuestras actitudes, con nuestros actos, con nuestros pensamientos, ¿verdad? Porque cuál es el pensamiento del hombre, tal es él, así dice la Biblia. Así que nos damos cuenta, por ejemplo, el honor es un valor, es una virtud que viene de Dios, muy alta. El honor es más valioso que aún que la vida, porque el honor implica lo que es el hombre. Un hombre o una mujer que no tienen honor no vale nada. Y si analizamos la historia, hace algunas décadas o en algunos lugares todavía el honor es muy importante. Cuando una persona se compromete a algo, se compromete con su vida a responder por esa promesa que hizo, por esas palabras que habló. Pero en la actualidad y en la mayoría de los lugares donde vivimos, el honor no tiene ningún lugar ya.
Es más, yo creo que la gente ni siquiera sabe lo que significa, ¿no? Vamos caminando en la vida y a través de las personas que vamos conociendo, con la gente que vamos hablando, con los que nos vamos topando en nuestro diario vivir, pues nos damos cuenta de la actitud tan indolente de las personas, cuáles son sus características, cuál es su conducta. Y vamos a identificar aquí, perdón, espero que como cristianos no coincidamos con esta descripción que da el Señor en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Mira lo que dice la palabra de Dios. Verso 1. También debes saber esto, que en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos, tal como estamos viviendo ahora, ¿verdad? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad o de santidad, pero negarán la eficacia de ella. Y mira lo que dice la palabra de Dios a los hijos de Dios. A estos evita. Fíjate la referencia que hace el Señor. Primero dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y uno puede pensar, bueno, ¿qué tiene que ver que sean avaros o que sean calumniadores o que sean aborrecedores de lo bueno, que sean traidores? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué vienen tiempos peligrosos cuando estas características se manifiestan en la gente? Todas estas son obras de la carne y vienen del pecado, de la naturaleza caída y del corazón del hombre apartado de Dios. ¿Por qué son peligrosos? Bueno, porque la traición, la avaricia, por ejemplo, pues hace que la gente mate por dinero, que la gente traicione, que la gente, todo lo que describe a estas personas es lo que derriba la seguridad, la tranquilidad en una ciudad, o en una familia, o en un país. Si analizamos las personas, el comportamiento, eso es lo que trae peligro. Tiempos peligrosos, tiempos donde las personas ya no están seguras, porque todo va empezando en la casa y se va extendiendo hacia afuera, ¿verdad? Los peores delincuentes empezaron con falta de amor en su casa o con falta de disciplina y falta de educación en su casa, y entonces todo eso ha llevado. ¿Por qué? Porque no hay el temor de Dios, porque las cosas se van diluyendo, porque las personas ya no tienen honor con lo que viven, con lo que hablan. Ahora vamos a analizar esto del honor. Es un valor tan perdido que a veces muchas personas no saben ni qué es lo que significa, ¿verdad? Mira lo que dice Isaías 43:4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Dios nos está hablando. Mira lo que Dios nos dice. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable. Yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Esa es la forma en la que Dios nos ve. Es la forma en la que Dios, cuando Él borra todos nuestros pecados y nos ve a través de la sangre de Jesús, esa es la forma en la que Dios nos ama y nos mira. Pero mira lo que dice Jeremías 13:11. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así como nos amarramos un cinturón, y se juntara a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice el Señor,
para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Hemos hablado últimamente sobre personas como Gedeón, al que Dios le habla lo que no es. Dios le dice a Gedeón, varón esforzado y valiente, a un hombre temeroso, a un hombre que puso 20 pretextos para no hacer lo que Dios le pidió, y al final, bueno, Dios le fortalece en la fe, Dios lo lleva a cumplir el propósito de liberar a Israel en una de los tiempos que estuvo en cautiverio, que estuvo sojuzgado ahí por otro pueblo, por desobediente, y Dios lo levanta. ¿Por qué estamos leyendo estos dos versículos? Bueno, primero veamos la forma en la que Dios nos mira, porque es la que Dios quiere que actuemos. ¿Y cuántas veces Dios nos declara de esa manera? Dios nos dice, para mí fuiste de gran estima, para mí fuiste honorable, yo así te veo, así declaro que tú eres. Eso es lo que Dios espera. Eso es lo que Dios espera que seamos, de esa manera. Pero después Dios dice, mira, yo te vi, te quise verte como una persona honorable. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos honorables, somos de honor, somos de honra para Dios. Somos parte del pueblo de Dios que honramos su nombre. Dice la Biblia que el nombre de Dios es vituperado, no por causa de los impíos, sino por causa de nosotros, de los creyentes, que nos comportamos de una manera reprobable y ponemos en entredicho, y además ostentamos el ser cristianos y nuestra forma de comportarnos no da testimonio, y entonces no somos de honra para Dios. Hacemos que el nombre de Dios sea vituperado. Hacemos que la gente se burle de nuestro Dios porque nosotros no nos comportamos como Dios, a la altura de lo que Dios espera. Mira lo que dice aquí en Jeremías 5:1. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo perdonaré a Jerusalén. Fíjate cómo el Señor, aquí vamos a empezar a ver la descripción de lo que es el honor, de lo que es lo que Dios espera de sus hijos, de su pueblo, de su iglesia escogida, que seamos honorables. Lo que Dios dijo ahí, que a sus ojos fuimos honorables, bueno, ese es el estándar que Dios quiere de nosotros. Mira cómo empieza Dios a describir. Había una sentencia sobre Jerusalén, iban a ser llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor. Pero mira lo que empieza a decir ahí, recorran las calles a ver si encuentran un hombre. Cuando la Biblia dice esto, no está hablando solamente de género masculino o femenino. Está hablando de integridad, está hablando de honor, está hablando de un hombre o de una mujer de verdad. Y empieza a describir aquí dos aspectos. Primero, que haga justicia, que sea justo. Y otro que dice que busque verdad. Así que, mira, entonces, después de cómo Dios describe a los hombres amadores de sí mismos, a los hombres del mundo, mira lo que Dios nos habla aquí en 2 de Timoteo 2, del 15 al 21. Vamos a leer ahí cómo Dios nos está hablando y cómo debemos ser ante Él. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse,
que usa bien la palabra de verdad. Fíjate bien, veamos lo que es el honor. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra, esa palabra impía, palabra que no viene de Dios, carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Qué nos habla el Señor aquí? Nos habla de verdad y nos habla de un punto muy importante, que es la palabra. Ahí está enfocada todo el honor. Como hablábamos antiguamente, un hombre era su palabra. Cuando un hombre o una mujer empeñaban su palabra, sabían que la cumplían, así les costara la vida. Cuando en el Antiguo Testamento vemos, por ejemplo, a Abraham y dice que juró y lo tomó debajo del muslo, está hablando que tomó los testículos y juraban por su generación, por su descendencia. ¿Por qué? Porque la palabra de un hombre y la descendencia describían el honor de esa persona. Imagínense a qué grado llegaba, que su vida y su descendencia estaban en juego si él no cumplía o ella no cumplía lo que había prometido. Así que bueno, ya vamos descubriendo, ¿verdad?, en la palabra lo que significa honra. Significa verdad. Significa que cuando abrimos la boca y nos comprometemos con algo, lo vamos a cumplir. Ahora la gente con tanta ligereza promete algo y por ejemplo, ¿cuántas veces hablamos y quedamos con una persona y te marco o estamos en una llamada y ahorita le mandamos un mensajito, te devuelvo la llamada en 15 minutos y nunca nos volvemos a acordar? Cada palabra que sale de nuestra boca vamos a dar cuenta, aún de las ociosas, aún de las que no tienen ninguna validez. ¿Cuánto más las promesas? Empecemos a ver cómo es que debemos ser. Cuando nosotros quebrantamos nuestra palabra, no estamos siendo honorables y de alta estima para Dios. Cuando nosotros prometemos y no cumplimos, estamos quebrantando nuestra integridad, estamos quebrantando nuestra honorabilidad. ¿Y sabes qué pasa con una persona que no es honorable? Es una persona que no es confiable. Es una persona que no vale nada lo que diga. Vamos a seguir leyendo aquí. Mira lo que habla Dios de la mujer virtuosa. No solamente le está hablando al varón. Mira lo que dice la Biblia en Proverbios 31:25. Está describiendo a la mujer virtuosa. Es el diseño que Dios quiere de nosotras, que Dios hizo y que Dios espera, que es el estándar, el nivel que Dios espera en nosotras como mujeres. Y dice ahí, fuerza y honor son su vestidura. La forma en la que una mujer se comporta, la forma en la que una mujer se conduce en la vida, en todos los roles que nos toca como hijas, como esposas, como amas de casa, como madres, cuando trabajamos, cuando tenemos algún ministerio, cuando estamos en la sociedad, con la gente que nos rodea, esta debe ser nuestra conducta, fuerza y honor.
esas etiquetas de que la mujer es el sexo débil y que la mujer es una manipuladora, cabeza hueca, eso no encaja con lo que Dios establece. Eso no tiene nada que ver con la mujer cristiana que Dios quiere que seamos. Mujercitas manipuladoras que caminan nada más procurando explotar o su belleza o su gracia, como dice la Biblia, que eso es engañoso y es vano. Mujeres que no piensan, mujeres que no quieren desarrollar los dones que Dios les dio. Y son fatuas y hablan puras tonterías y se la pasan desperdiciando el tiempo y haciendo tontería y media. Esa no es la mujer que Dios diseñó. La mujer virtuosa es fuerte y honorable y además es su vestidura. Se nota una mujer que vive en santidad, se nota una mujer que se compromete y es congruente con lo que habla, que vive de acuerdo a lo que predica, que no es nada más hablar y prometer y hace exactamente lo contrario. Es una vergüenza el comportamiento de una mujer de esa manera. Y si es una vergüenza en una jovencita, mucho más en una mujer de edad, porque la Biblia dice que debemos añadir sabiduría a nuestros días. Cada vez debemos buscar ser más sabias, cada vez tener el carácter de Cristo, cada vez ser más santas, más honorables, de mejor testimonio. No esas mujeres que se quieren vestir como adolescentes y que quieren comportarse y hablar como hablan los muchachitos y las muchachitas de esta época. Esta es una vergüenza para el pueblo de Dios, para tus propios hijos, para tu propia familia. Vamos viendo entonces lo que es honor para los hijos de Dios, para poder honrar el nombre de nuestro Padre. Veamos Proverbios 26. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Una vez más, Dios hace referencia a un hombre de verdad. Y dice aquí que ¿quién lo hallará? Qué maravilloso cuando una mujer se casa con un hombre de verdad. Porque me llama mucho la atención, de verdad amo la Biblia porque es tan clara y tan descriptiva. Me llama mucho la atención cómo comienza este versículo. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. ¿Cuántas veces vemos eso en personas, en hombres? Y se sienten de verdad conquistadores del mundo, se sienten tan triunfadores, se sienten tan exitosos, porque lo son en los negocios, porque consiguen lo que quieren, porque han logrado metas en su vida, pero volteas a su alrededor y de verdad puedes llamarle hombre de verdad. Hay hombres que pueden ser profesionalmente exitosos y son un desastre en su vida. No tienen ninguna integridad, no tienen ninguna veracidad. La veracidad es parte del honor. Cuando nosotros hablamos algo y es verdadero, estamos honrando la palabra de Dios, porque Jesús es la verdad. Cuando nosotros nos conducimos como alguien veraz, que los demás pueden confiar en que cuando decimos algo es real, cuando vivimos de la forma en la que Dios quiere, cuando lo que sale de nuestra boca es la verdad, entonces podemos decir que es un hombre o una mujer de verdad de acuerdo al diseño de Dios. El honor también significa integridad. Y me gusta mucho este versículo y lo comento bastante seguido en los estudios semanales. Vamos a Salmos 15:4. Ahí el Salmo 15 nos describe la integridad. Pero este versículo en especial, mira lo que dice. Pero está describiendo al hombre o a la mujer íntegro. Y dice que es aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado
pero honra a los que temen a Dios. Cuando una persona exalta, yo creo que tú has visto constantemente imágenes de gente que son verdaderamente deplorables, que son gente tan vergonzosa su conducta, tan, de verdad, tan reprobable, tan pecadora, tan fuera del orden de Dios, pero que los demás los tienen en alto. Y hablo de artistas, y hablo de gente, no solo de artistas de los que cantan y actúan en la televisión, estoy hablando de pintores, estoy hablando de escultores, estoy hablando de científicos a los que la gente exalta y los honra como si fueran de verdad tan valiosos, y uno voltea a ver su vida, son gente inmoral, son gente que llega a la depravación sexual, son gente que no tiene ningún honor, ningún respeto por sí mismo ni por los demás, no tiene ninguna integridad, y esa gente es a la que los demás aplauden y quieren imitar. Pero mira lo que dice la Biblia, una persona íntegra. El vil es menospreciado, no le tiene ningún aprecio a la gente vil y la mantiene lejos. A los viles, a los que cometen pecado, a los que abusan de los demás, a los injustos. Pero honra a los que temen a Dios. Pueden reconocer, ¿verdad?, a una persona que teme a Dios y que su conducta da testimonio de lo que Dios enseña y de la palabra de Dios. Y sigo leyendo ahí el verso 4. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Hemos hablado muchas veces sobre este tema. La integridad es el que aún uno es íntegro a pesar de las circunstancias, a pesar de que las cosas cambian, a pesar de que cuando eduquemos a nuestros hijos, nosotros tenemos una línea de conducta y si ellos están cometiendo una falta, nosotros no nos ponemos a justificarlos mientras juzgamos a los demás, sino de verdad somos íntegros y los tratamos de acuerdo a lo que dice la Biblia y los disciplinamos. No los estamos justificando en sus faltas y en sus pecados, porque eso es falta de integridad. Ay, es que me duele mi hijo, es que me duele darle unas con la vara, es que me duele castigarlo. Pues aunque te duela, lo que nos debe doler es el pecado. No podemos decir una cosa y actuar de otra manera, porque entonces no tenemos honor. Y los primeros que nos van a faltar al respeto son los hijos, si no tenemos la integridad de cumplir lo que decimos. O si yo me comprometí a llevar algo a una reunión, por ejemplo, y eso me va a costar dinero, esfuerzo, tiempo, en lugar de quedar mal o en lugar de cumplir, digo, ay, no, mejor invento un pretexto y se me olvidó, o mejor no lo hago. Hay tanta falta de integridad. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y esto estoy hablando de cosas sencillas. ¿Cuánto más, verdad? Cuando en la santidad, cuando yo quiero ser íntegro, mi conducta ante Dios, y si me va a costar el trabajo, o me va a costar una amistad, o me va a costar perder un negocio por ser íntegro, por no hacer cosas que a Dios no le agradan, por no negar a Dios. ¿Cuánto más los que pierden la vida y la dan gustosos por el Señor? Eso es integridad. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Esos son hombres y mujeres honorables. Cuando yo pago el precio por ser íntegro y por tener honor y por cumplir lo que yo confieso. Cuando yo voy y me bautizo, estoy confesando a Dios. Cuando yo voy y desciendo a las aguas del bautismo, estoy confesando públicamente mi fe. Pero después, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando llegan las amistades? Y tú eres partícipe de conversaciones inmorales, de conversaciones fatuas, como vimos ahí, ¿verdad? Que no perdamos el tiempo con ese tipo de gente, ese tipo de conversaciones. ¿O qué pasa, como les digo, si me va a costar el trabajo? Porque yo soy una persona íntegra o santa. Y no tengo que quedar bien ahí con el jefe o con la jefa, ¿verdad? Dios quiere que seamos honorables.
porque es su nombre el que estamos honrando. Y así como hay muchos padres muy celosos de su apellido, ¿verdad? Y en algunos países, de hecho, es tan importante. Un hijo que se comporta mal es una vergüenza para la familia y hasta lo cortan de esa familia, lo avergüenzan públicamente, lo rechazan públicamente. Pero tal parece que conforme avanzan los tiempos, al contrario, ¿verdad? Cuando el hijo se porta mal en la escuela, es tema de conversación para que todo el mundo lo celebre y se sienten muy, muy alegres ay, mira, es que este muchacho es tan rebelde, como si fuera algo agradable o como si fuera bueno. Pues estás deshonrando a Dios y esa es tu conducta. Cuidado con lo que hacemos. Dios no toma en poco nuestro comportamiento. Y como hemos hablado muchas veces, si no se nota la diferencia entre los hijos de Dios y la gente del mundo, es que estamos en tinieblas. Es que no estamos alumbrando a este mundo y es que la gente no está viendo al Señor en nosotros. No está viendo la luz de Cristo en nuestra vida. Otra característica del honor es la fidelidad. Vamos a Lucas 16:10. Jesús dijo, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Esta es una pauta muy buena para tener cuidado de nuestras amistades, de con quién nos relacionamos, de con quién hacemos negocios, ¿verdad? Cuando a veces uno hace algún convenio, alguna sociedad, cuidado porque a Dios no le gustan las sociedades, ¿eh? Se mete uno en muchos problemas, hasta legales a veces, por hacer este tipo de cosas. Pero abramos nuestros ojos. ¿Quién es capaz de mentir en lo poco? ¿Quién es capaz de traicionar en las cosas pequeñitas? Es capaz de traicionar en lo grande. Muchas veces no nos damos cuenta y no abrimos los ojos, ¿verdad? Que una persona, un joven o una jovencita capaz de traicionar cuando están comprometidos para casarse, cuando están conociéndose y miente y manipula y hace las cosas y no es fiel. ¿Cómo lo va a hacer en el matrimonio? Donde se requiere más compromiso, más fidelidad. Es asombroso cómo la gente traiciona a las amistades, les roba el dinero, por ejemplo, la muchachita le quita el novio a la prima o a la amiga, a la mejor amiga, ¿no? O hasta entre casados. Resulta que la mejor amiga terminó de amante del marido. ¡Qué terrible! Que no hay ninguna fidelidad. Lo más tremendo es, por ejemplo, la gente va y se casa ante el altar ahí, ante algún ministro, y se prometen fidelidad para toda la vida. Y prometo serte fiel en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad. Se enferma el cónyuge y lo primero que hacen es abandonarlo. Tienen un niño con algún problema de salud y lo abandonan al cónyuge, ¿no? Ahora a las mujeres también. Ya cada vez más es la cantidad de hombres que se quedan como padres solteros al cuidado de sus hijos, y qué bueno que lo hagan, porque cuando los abandonan los dos padres es terrible para esas criaturas, ¿verdad? Pero se van, no tienen ninguna fidelidad, no tienen ningún honor. Se pararon delante de varios testigos, a veces muchos testigos, ahí en su boda, a prometerse fidelidad y amor eterno, y a la primera de cambio se aburrieron y se fueron. O el esposo ya no es lo que ella esperaba y no tiene la capacidad económica que ella requería y lo deja. O la esposa ya no es la modelo con la que se quería casar y entonces el cuerpo cambió porque tuvo hijos y él entonces, va y busca a otra mujer. Es una vergüenza y es una falta de honor. Y para los que no es importante esto, quiero decirles que cuando lleguen a la presencia del Señor, el Señor aquí en ese contexto
cuando dice que el que es fiel en lo poco, lo pone en lo más. Y al que no ha sido fiel, al que lo traicionó, tomando lo que Dios puso en sus manos, y en lugar de trabajar y de cuidarlo y de rendirle buenas cuentas, y eso se refiere al dinero y se refiere al matrimonio y se refiere a las relaciones sociales, familiares, a los dones, a los talentos, al trabajo, a todo lo que Dios nos da. El que tomó lo que Dios le dio, lo tuvo en poco y fue y lo abandonó, aún lo que tiene le será quitado y Dios lo va a rechazar de su reino. Porque Dios no toma en poco la falta de honor de nuestra vida. Para Dios cuenta, porque Dios es honorable, a tal grado que lo que Dios dice es Él mismo. Jesús mismo es la palabra de Dios hecha carne. Y el verbo, dice la Biblia, fue hecho carne y habitó entre nosotros, refiriéndose a Jesucristo. ¿Cuánto más es importante el honor y la integridad para Dios? Que Él mismo puso su vida en el altar. Él lo prometió en Génesis y lo cumplió. ¿Cuánto más cumplió un Salvador? Prometió Dios un Salvador y Jesús lo cumplió con su propia vida. Entonces, ¿por qué creemos que Dios no nos va a demandar a nosotros el honor y la integridad y la fidelidad? Aún así, también honor es lealtad, es ser leal. Si yo estoy por una causa y le doy la espalda, eso se llama traición. Cuando yo traiciono la confianza de una persona puso su confianza en algo que yo prometo y yo traiciono esa confianza, soy desleal, entonces estoy dejando de tener honor. Y si yo no tengo honor, yo no valgo nada. Porque Dios vale, Dios es todopoderoso, omnipotente, porque Él, su palabra y Él son uno mismo. Y Él nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza, y la naturaleza caída es la que nos apartó de Dios y nos hizo ser como esos hombres que describe la Biblia y esas mujeres, desleales, traidores, lo que leímos al principio. Amadores de sí mismos. Una persona que se ama a sí mismo no puede amar a los demás. Y no estoy hablando cuando Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Estoy hablando del hombre o la mujer que se dedican a la autocomplacencia. No pueden amar a los demás. Porque cuando una persona no complace, no llena tus expectativas, pues ya no lo vas a amar. Cuando una persona es amador de sí mismo, primero tenemos que amar a Dios para que el amor de Dios venga y se manifieste en nuestra vida. ¿Nos damos cuenta entonces la diferencia? Amarnos a nosotros mismos porque sabemos el valor que tenemos por lo que Dios nos ama, eso es diferente. Porque entonces el amor de Dios sobrenatural va a fluir y vamos a poder amar a los demás como nos amamos nosotros. Ahora, veamos Jeremías 42:5. Y ellos dijeron a Jeremías, el Señor sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual el Señor tu Dios te enviare a nosotros. Es lo que estamos hablando. La verdad y la lealtad están de la mano, la integridad, la santidad, el honor son una misma cosa. Son sinónimos con diferente matiz, pero se refieren exactamente a lo mismo. Está hablando de una causa. La lealtad a lo que Dios marca es inamovible. Nuestra lealtad absoluta debe de ser primero a Dios. Y lo dijo Pedro que juzgaran cuando le decían que dejaran de predicar la palabra. Dice, bueno, juzguen ustedes si no es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así, la lealtad se mide de esa manera. Nosotros debemos ser leales a las personas en tanto no comprometa nuestra lealtad con Dios. Porque solo somos
incondicionales de Dios, pero debemos también ser leales a las personas. No podemos ser traidores. Y nuestra lealtad absoluta, lo repito, es al Señor, a costa de cualquier precio. Porque Jesús dijo que al que lo negara delante de los hombres, Él lo negará delante del Padre. Y al que lo confesare delante de los hombres, Jesús lo confesará delante del Padre. Y yo no quiero que el Señor me niegue delante del Padre, porque es a través de Él. Él es el único intermediario entre Dios y los hombres. Y si Jesús nos niega, estamos perdidos. Y no es figurativo. Estamos perdidos porque no tenemos salvación. Si Jesús nos niega ante el Padre, Él es el que abre el camino y el que nos reconcilió con el Padre. Si Él no está en medio, intercediendo por nosotros, y Él nos niega ante el Padre, estamos perdidos, mis queridos hermanos. Cuidado cómo nos comportamos, cuidado cómo somos, confesando al Señor no solo con la boca, sino con nuestro actuar, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, para que seamos honorables y demos honra al Dios Altísimo. Ahora, Deuteronomio 23, vamos a leer Deuteronomio 23, verso 21. Cuando haces voto al Señor tu Dios, voto o promesa, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará el Señor tu Dios de ti y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo que prometiste al Señor tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Mucho cuidado lo que prometemos y no lo cumplimos. Las promesas rotas tienen un castigo. Cuando prometemos a Dios, hablábamos en el matrimonio, ¿a quién le estamos prometiendo? Claro que hacemos un voto entre nosotros, pero ¿a quién estamos prometiendo? Ser fiel y ser leal. ¿A mi esposo, a mi esposa? Claro que no. Es a Dios primero. Porque si yo estoy alineado con Dios, entonces no estoy fijándome en lo que hace la otra persona. Estoy cumpliendo mi voto a Dios. Cuando yo me comprometo a hacer algo en la congregación y no cumplo, cuidado, mira lo que dice aquí. Hay personas que para todo prometen y no tienen ningún freno a su lengua. A todo se comprometen sabiendo que no lo van a hacer. Cuidado, en todas las áreas en donde yo esté. Cuando yo abro la boca, y si yo soy hijo de Dios, estoy poniendo en entredicho al Señor. Así que cuidado con lo que me comprometo. Y dice aquí que cuidemos, y más cuando se lo prometo a Dios. Es tan fácil abrir la boca y comprometernos con Dios en hacer ciertas cosas y después no cumplimos. Así que, bueno, las promesas rotas son falta de honor. ¿Y qué haces con tus hijos? ¿Cómo los tratas? Recordemos que la imagen que nosotros damos como padres es la imagen que tienen los niños de el Padre que es Dios. ¿Cómo se porta Él como Padre? Porque eso es lo que están viendo nuestros hijos. Cuando nosotros les prometemos algo y no lo cumplimos y acostumbramos a no cumplirlo, nuestros hijos se quebranta su corazón. Y una persona que no cumple sus promesas es una persona en la que no puedes tener confianza. No es confiable. No vale nada la palabra de alguien que voluntariamente quebranta sus promesas. Tal vez hay circunstancias a veces que nos impiden cumplir, pero son cuestiones totalmente fuera de nuestro control. Alguna cuestión, algún accidente, alguna emergencia que nos dejó
que tuvimos que tomar el dinero para esa promesa y tuvimos que usarlo porque se requería en ese momento. Pero una persona que promete y de pronto simplemente se le olvida, no le interesa, no tiene ningún valor lo que dijo, o esa promesa nunca pensó cumplirla, cuidado, porque no es confiable. Tus hijos no van a confiar en ti, las personas que te rodean no van a confiar en ti. Y si la gente no confía en ti, no te pareces a Dios. Estás dando un mal testimonio. Dios es 100% confiable. Lo que Él dice, Él lo cumple. Y esa es la integridad y lo que respalda la soberanía de Dios. No lo entendemos, pero eso es lo que Él revela de sí mismo a nosotros, porque Dios es eterno. Lo que respalda su soberanía y su omnipotencia y toda la fe que nosotros podemos tener en Él, toda la fe, es su integridad y que Él cumple sus promesas, su honor. Así que lo quiero repetir, quien no cumple sus promesas no es confiable y no se parece a Dios. Mateo 12:37, mira lo que dice Jesús. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Cuando nosotros prometemos ser leales a Dios, cuando lo confesamos delante de los hombres, cuando empezamos a congregarnos y de pronto nos damos vuelta y estamos haciendo lo que a Dios no le agrada, estamos viviendo como a Dios no le agrada, nos apartamos de Él, ya no leemos la Biblia, ya no buscamos la santidad de la verdad. Cuidado, cuidado, porque por nuestras palabras somos condenados, por nuestras palabras somos justificados ante Él. Ve la importancia que tiene para Dios la palabra y el honor. Esto es muy importante para Dios. ¿Ya nos dimos cuenta? Para el mundo no tiene el menor valor la honorabilidad, la integridad. Ya son palabras que la gente ni identifica. Pero para Dios lo vale todo, Cuidado, como hijos de Dios. Esto es lo que Dios espera de nosotros. Por lo que estamos hablando, segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Nos damos cuenta? Una persona que no es alumbrado por el Señor, que no está sustentado en la palabra profética más segura, que es la Biblia, es tan segura que es lo que alumbra nuestro caminar, como lo dice aquí, como lo confirma una y otra vez, cada versículo que leemos cada viernes. El Señor alumbra nuestro entendimiento. La religiosidad es seguir caminando en un lugar oscuro, seguir caminando en tinieblas, pero con un mapita. Ya sabemos dónde está el sillón, ya sabemos dónde está la estufa, por aquí caminamos. Y entonces tenemos rituales que nos permiten movernos en tinieblas, sin vivir en la luz de Cristo, sin entender lo que Dios dice y sin actuar como Dios dice. Es fácil. Por eso dice la Biblia que los amadores de sí mismos, que los hombres amadores de sí mismos, y da toda la descripción, pues no son personas confiables, son personas que debemos evitar, son traidores, ¿verdad? Tienen apariencia de piedad, de santidad, es decir, son gente religiosa o gente mística, porque ahora ya hay tantas filosofías, ¿no? Hasta se visten de blanco y gente mística y buscan la armonía y el equilibrio y todo este tipo de cosas, ¿no? Dice, pero negarán la eficacia de ella, de la santidad. Y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos
parecernos a nuestro Padre, al Dios Todopoderoso. Y como veíamos ahí, evita a estas personas. Y lo más importante, no nos comportemos como ellos. Dios no cambia. Jesús es el fiel y el verdadero. Esos son sus nombres. 2 de los 365 nombres que tiene el Señor. En la palabra, el fiel y el verdadero. ¿Somos nosotros como nuestro Padre? El Señor nos confronta hoy. Analicemos todo esto que hemos estado hablando. La integridad, la santidad, la verdad. Ser íntegro es ser de una sola pieza. Ser honorable es ser lo que sale por nuestra boca. Es vivir de la misma manera que nosotros hablamos. El viernes pasado hablábamos de que no podemos criticar, porque cuando criticamos estamos juzgando lo mismo que nosotros hacemos. Es como si nos viéramos en un espejo. Por eso no abrimos la boca para juzgar a los demás, porque tenemos que ser honorables. No podemos criticar y ser igual a lo que estamos criticando. Así que, ¿cómo somos? ¿Nos parecemos a Dios? ¿Somos confiables? ¿Somos íntegros? ¿Somos fieles? ¿Somos leales? ¿O somos como los del mundo? Muchas gracias por conectarte. Yo soy la hermana Mónica Lara y te deseo una semana hermosa, llena de la presencia de Dios en tu vida, llena de la unción del Padre, llena de la santidad de Dios, del honor y de la honra que damos al Señor como sus hijos. Te espero el próximo viernes. No te olvides de invitar a tus amigos de las redes a ponerle like a nuestra página para que les lleguen las notificaciones y puedan ver los estudios, a ponerle like a los estudios. Y gracias una vez más por conectarte. Dios te bendiga.